le va, doctor? Bien. Pudo tenerlo. Sí. ¿Todo esto pasa porque la justicia labura poco o no? Bueno, y tiene algo que Sí. ver, sí, seguramente. Digo, el hacinamiento, retomando un poco lo que, Sí, sí, claro. estábamos viendo, ¿no? Sí. El hacinamiento tiene mucho que ver con el incremento de la violencia y la inacción del Estado, bueno, hace que todo se vaya potenciando. Y lo mismo sucede con el tema de los robos, ¿sí? Porque, bueno, hay, si se quiere, hay menor movimiento en la calle, que siempre el ladrón siempre trata de aprovechar ese tipo de ocasiones. A menor movimiento y también menor patrullaje, bueno, todo es más fácil, ¿no? Ahora, ¿y por qué? ¿Hay alguna explicación razonable de este parate judicial o no? Lo pregunto acá a todo el mundo y cada uno que diga lo que quiera, porque usted está muy familiarizado con todo esto. ¿Hay alguna explicación razonable? A mi manera de entender, no. 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 Las explicaciones que hay Sí. son todas informales. No hay ninguna versión oficial sobre por qué siguen manteniendo, más allá de lo que surge de las propias acordadas de la Corte. Ah, porque se había levantado la feria, chicos, ¿o no? Sí, un No, día se había levantado y después sobre el... retrocedió. Sí, Sí, la no, pero bueno, Corte. el pero mismo esa día también fue para atrás. ¿Cómo fue? Medio Pero raro. esa también fue una información que, nada, En que algunas circuló, provincias pero se que no levantó. tenía ninguna fuente. Sí. No fue formal. Claro, No no fue tenía una formal. fuente formal Sí. de dónde salía esa información. La realidad es que Sí. hay un sindicato, un gremio que... Sí, muy fuerte. Muy el de Primato, fuerte. digámoslo, sí. Claro, Sí. que bueno, en este caso consideran que los trabajadores deben estar resguardados de esta pandemia y que obviamente el trabajo los expone a poder contraer el virus. Creo que, digamos, ese es el argumento Sí. que está usando, ¿no? Sí, la ¿y hay justicia. alguna otra razón política, judicial? Algunos dicen que no se levanta la feria porque la Corte tiene algunas causas sensibles. Algunos dicen que también que no se levanta la Corte porque se viene una masiva avalancha de empresas en convocatoria de acreedores. ¿Hay algún tipo de otra explicación o va? No sé, ¿qué ve usted, Godebele? No, por Sí. eso, son todos trascendidos. También Sí. está la versión de que hay toda una puja justamente por el tema de la reforma judicial. Recordá que había toda una cuestión sobre la jubilación de los jueces que estaba, digamos, en la reforma judicial que estaba en danza, en la cual... La reforma de la por ejemplo, Corte no se también. iban a poder reincorporar, que sí o sí se tenían que jubilar llegado a determinada edad y determinadas cosas que, bueno, digo, hay mucho run run dando vueltas, pero no tenés nada que sea Está bien, oficial. pero y que los efectivamente... lunes se están llevando la labor, digamos, el día a día de Sí, abogados, porque de a gente ver, que tiene que esto es muy resolver un simple. montón En de el cosas. medio no solo estamos los abogados, desde ya que estamos los abogados, porque la gran mayoría de los colegas no tiene por ahí la suerte de cobrar un abono de un cliente, de tener algún sueldo o lo que sea, sino que depende exclusivamente de la actividad tribunalicia. Pero además, atrás de todos los abogados está toda la gente que necesita recurrir a los tribunales porque necesita cobrar una indemnización laboral, porque necesita cobrar una jubilación, necesita cobrar un reajuste, alguna indemnización por cualquier causa que genere daños y perjuicios, alimentos, claro. sucesiones, digo. Hay muchísimas causas por las cuales la gente necesita recurrir a la justicia. Sí, o juicio laboral, que uno dice, che, voy a cobrar este año el juicio laboral y se paró todo, lo va a cobrar, no sé, el año que viene, o va a saber uno cuándo, ¿no? También. Sí, a este paso la verdad es que uno no puede estimar nada. Sí. Ahora, ¿cómo está el tema de la reforma judicial, Borrell? No se presentó nada, vos. Todavía nada. Todavía No no hay se- nada presentado, ¿no? No, se esta presentó. semana Sí, consulté pero- alguna ver. fuente del Ministerio de Justicia exactamente por eso mismo, porque se hablaba, incluso Alberto Fernández lo dijo y el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que estaban terminando de delinear. Lo que pasa es que en este contexto de crisis hay otras urgencias. Hay otras urgencias que tienen que ver, obviamente, con la situación económica y social del país. Me parece que eso está dilatando A una ver, reforma de la Javi, justicia. ¿pero hay dos proyectos o hay uno? A ver cómo es No, eso. a ver, hay un Sí. proyecto que se está terminando de pulir dentro del Ejecutivo para presentar, que son quienes llevan el impulso, y tengo la impresión de que puede estar demorado por todo este tema que está pasando ahora vinculado a la justicia federal. Digo, o ese va a ser uno de los cambios que va a haber. Entonces, creo que están esperando que se calmen un poco las aguas, que se movieron bastante, para presentar el proyecto que, en definitiva, ya estaba listo. Sí. para presentar. ¿Incide esto o no? No tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que esto puntualmente es lo que menos incide. Sí. Lo que tenía que ver con ampliar el foro federal, bueno, tenía que ver justamente con diluir un poco ese poder que tenían Los 12 jueces de Comodoro los Pi. 12 Claro, jueces de sí. Comodoro Pi, justamente. Que me parece más que razonable eso, porque en definitiva, digo,
recordando en los últimos 10 años por lo menos, siempre nos tienen en vilo a todo el país a ver qué resuelven y qué no resuelven. Me parece que tienen demasiado poder y que eso se tiene que diluir. Sí. Justamente. Ahora, entre eso y el parate judicial, ¿está bien decir parate judicial o no? ¿Está bien o no? Sí, la justicia está paralizada. Está paralizada. Funciona, Bueno, pero bien. No hay relación, me decís vos, entre una cosa y la otra. yo creo que entre esto puntualmente no. Entre esto, creo que influye más si, por ejemplo, el tema de la jubilación, de la forma en que se jubilarían. ¿sí? Eso se discutió mucho en febrero o marzo, ¿no? Sí, Antes del sí. COVID-19, ¿no? Sí, sí. Claro, Correcto, por eso. sí. Para mí, eso sí tiene mucho más que ver porque genera una puja entre los dos poderes. ¿sí? Entonces, yo te digo, bueno, yo no laburo. Si vamos a seguir presionando por eso, yo no laburo. Claro, porque en Esa es la definitiva, lógica, sí. en definitiva todo termina recayendo en quien se tiene que someter a elecciones. Porque digo, el gobierno el año que viene se va a tener que someter a una elección intermedia y en definitiva lo van a juzgar también por todo esto que pasó quienes voten. En cambio los jueces son vitalicios. Sí, claro, exactamente. Y no pagan ganancia además, ¿o no? Pero eso es lo de menos, Sí. o sea, en definitiva, más allá de cuando salen Sí. por alguna cuestión escandalosa, ellos no se someten a la opinión popular. Sí, totalmente. Sí, dale, Le Borelli, dale. hago una pregunta Por favor, Borelli, sí. al doctor. Una de las cosas que se estaban hablando y que era como una novedad es que dentro con el proyecto también iba a haber una idea de armar un consejo para discutir algunas cosas. Es decir, que no iban a estar dentro del proyecto, pero que quería que se arme un grupo especial. Se hablaba de la COCO, de aquel Consejo de la Consolidación de la Democracia. Sí, claro. Una cuestión alfonsinista de las que tanto trae a colación Alberto Fernández, donde entre otras cosas iban a pensar si ampliar o no o reducir la Corte Suprema. Esas son otras cuestiones que a los magistrados, digamos, podrían llegar a interesarles. No sé qué opina usted. A ver, Juan Pablo. Sí, a ver, se habló de eso. Hay otros países que tienen un sistema en el cual, digamos, la Corte Suprema tiene salas. Digo, una de las cosas de las que se habló era esto. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero España, digo, España, para claro. no ir... Bien, está bien, España. digamos, está para bien. mantenernos dentro de un sistema similar. Bien. Entonces, justamente, tienen salas que son por materias, porque en definitiva nosotros tenemos una Corte Suprema con muy pocos jueces y en definitiva no cubren, si se quiere, todas las ramas. Creo que hoy no hay ningún penalista en la Corte, ¿no? ¿Correcto? De que se jubiló Zaffaroni no hay ningún penalista, ¿no? ¿Está Y bien? en este momento ¿Sí? no hay, por claro, ejemplo. por ejemplo, ahí está. Sí, Claro. Bueno, sí. esa es la idea de Cristina, de llevar 4 más, Claro. ¿no? Y ir a este escenario. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sabe decir? ¿Qué? El micrófono. ¿Sí? ¿Lorenzetti es penalista? Sí, ¿Es sí. civilista Lorenzetti? No, pero tiene una No. orientación penal. Bueno, pero si Lorenzetti... Bueno, no es penalista como Zaffaroni, pero bueno, está bien. tiene está una bien. orientación sí, pero penal. ¿viene de derecho civil o no? lo que nunca Lorenzetti? tuvo la Corte en su vida Sí. fue un laboralista. Nunca. Sí. El consultor era Mario Ackerman. Sí, bien, y hoy es el día, y con Hoy- eso cierro este miro judicial, hoy es el día del abogado laboralista, ¿no? Sí, la noche de las corbatas. La noche de las en realidad. corbatas. Sí, donde El se- 6 de julio Sí. desaparecieron 7 abogados encabezados por Centeno en Mar del Plata, Sí. que estaban planificando la LST, la Ley de Trabajo, se lo chuparon la dictadura, ¿no? Y Horacio Rodríguez Larreta hace 6 años decretó por ley en la ciudad de Buenos Aires el 7 de julio el día del abogado laboralista. Bien, Esteban, eso. Claro, sí, es que sí, justamente dale, a ver. a Centeno se lo reconoce como el padre de la actual ley de contrato de trabajo. De la LST. Ah, bien, ¿qué Exacto. quiere decir Alarcón? Déjame Diga. aprovechar Sí. esta conmemoración, aprovechando que está el Sí. doctor Godebele. No me hagan un foro de abogado porque me aburro. No, el si no. doctor Godebele Por- tiene una agrupación de abogados Sí, que fue abogado antes independiente, de la sí. pandemia, Sí. que antes de la pandemia, parece que ya sabía que iba a pasar esto, denunció todo lo que es el edilicio, todo lo que es el tema de la, Sí, informático, el además. sí. informático, etcétera, y pidió que se declare la emergencia edilicia, etcétera, etcétera. Ya lo había visto antes. Bueno, ¿hoy qué pasa? Bueno, hoy, pasó. hoy con la pandemia, Sí. nosotros no podemos trabajar mediante el teletrabajo. Y déjame que te hable Sí, como pero usted no me abogado. deja hablar a ningún invitado. Lo Alarcón, al final. defiendo al doctor Godebele porque su agrupación fue la única que se preocupó antes y ahora. Y por preocuparse ahora inclusive tiene problemas. Así que lo felicito, doctor Sí, Godebele. ¿qué tiene problema? Siga luchando. Bueno, pero ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? No, bueno, las denuncias que hace el colegio de Ah, abogados, lo en vez de defender a los abogados, denuncia a los que tratan de defender la profesión. Pero bueno, Era la cuota, digo, viejo. también algún día se van a tener que someter a elecciones. Sí, ¿qué es eso? ¿El colegio de abogados sería eso? Exacto. Bueno, este año hay elecciones, me dijeron, ¿o no? Este año era en Sí. abril, hubo que suspenderlas, no se sabe cuándo serán. Bueno, muy bien, me encanta que venga Juan Pablo. Gracias.